Ha sido una bendición el haber compartido la serie de mensajes en el mes de mayo de Mujeres que Edifican. En este mes de junio, la serie de mensajes se titula El hombre como cabeza. El hombre como cabeza, porque para eso diseñó el Señor al hombre. Le dio una tarea al hombre y le dio una tarea a la mujer. Sí, entonces es importante. Abra su Biblia a Génesis capítulo 1. Vamos a leer el verso 26 y verso 27. Génesis capítulo 1, versos 26 y versos 27. Me dice amén cuando ya lo tenga. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fíjese pues, el Señor dijo: hagamos al hombre. ¿Para qué? ¿Para qué dice ahí? Para que señoree. No para que sea capataz, no para que sea mandón, no, para que señoree. ¿Sabe? La palabra señoree se deriva del hebreo radá y significa estar a cargo de algo, dirigir algo, dominar algo o mandar en algo. Para eso es que el Señor nos hizo cabeza a nosotros los hombres. A nosotros Dios nos hizo criaturas diferentes, ¿se da cuenta? Pero ¿sabe qué me impacta? Que el verso 27 ya menciona a la hembra también. Y fíjese que el Señor en el verso 26 dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ya cuando Jesús vino, entonces encontramos nosotros en Efesios, en Filipenses, que el hombre es cabeza de la esposa. Pero no quiere decir que la esposa no pueda fungir como cabeza. ¿Qué sucede cuando el esposo no está en la casa? ¿Quién tiene que quedar como cabeza? Es la esposa. No está el esposo para que el hijo pida permiso porque tiene que ir a cierto lugar. ¿Quién va a dar la autorización? La mamá. Y toda responsabilidad cae sobre la mamá. Somos criaturas diferentes porque nos hicieron a imagen y a semejanza de Dios. Pero lo hizo Dios para que nosotros estemos a cargo. Fíjese pues, hay hombres que están a cargo de una familia. Tiene que ser cabeza de hogar. Hay hombres que están a cargo de una empresa. Hombres que están a cargo de una fábrica. Y hombres que están a cargo de un gobierno. Pero hermano, es para que nosotros dirijamos donde estamos a cargo, para que usted y yo brillemos, para que lo hagamos con amor, no como aquellos hombres que le gritan a la esposa, le meten una gritada y que la pobre mujer se queda temblando. El esposo no fue puesto como cabeza en el hogar para que haga eso, ni tampoco un jefe ha sido puesto en el trabajo para que amenace a sus empleados. No, estamos para dirigir, para decirles cómo se hacen las cosas.
Esa es la diferencia de ser uno cabeza. Porque el cabeza con el ejemplo enseña cómo se hacen las cosas. No solo se dice, mira, anda y hace tal y tal cosa, y la persona quizá no sabe. Todos tenemos que ser instruidos para poder dirigir. Y Dios también nos ha dado la capacidad, juntamente con ser cabeza, de dominar. ¿Qué domina el hombre ahora en estos tiempos? El celular. Es tecnología, hermano. Y el hombre lo domina. Las redes sociales. El hombre domina. ¿Cómo domina el hombre los caballos? Los vehículos. Porque Dios nos dio esa capacidad para dominar sobre toda cosa que Dios permite que sea creada en este mundo. Pero sabe, hay un problema. Que el hombre muchas veces no se lo cree o no respeta lo que Dios le dio. Abra su Biblia a Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la palabra del Señor así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tremendo lo que dice, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés lo encuentra después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Es impactante lo que dice: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermano, la Biblia jamás se va a contradecir. Y si la Biblia dice que Dios hizo al hombre recto, Dios lo hizo recto. Pero ¿quiénes buscaron las perversiones? Los hombres. Nosotros mismos buscamos perversiones, pervertirnos, perdernos. Nosotros buscamos los caminos para poder perdernos. ¿Y sabe qué sucedió? Que de esa manera el hombre entregó su privilegio de ser cabeza al enemigo. Por eso es que hay mucho hombre que ya no es cabeza. Y la Biblia dice que Dios nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Pero hay muchas personas que ahora son cola, porque le entregaron su privilegio al enemigo. ¿Y cómo se lo entregaron? Vean lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2, verso 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué puso el Señor al hombre en el huerto del Edén? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo trabajara, pero también que lo guardara. Que lo cuidara. Hermano, ¿qué pasó con el lago de Amatitlán? ¿Para qué lo dio Dios? No lo dio a los hombres para que lo trabajáramos, que sacáramos mojarra de ahí, se vendiera, nos alimentáramos. El mismo hombre lo destruyó. ¿Qué está pasando con Río Dulce? Qué triste, hermano. ¿Qué pasa con el río Motagua? Qué triste, hermano. Todo aquello que Dios nos dejó para que nosotros lo trabajáramos, para que nosotros lo cuidáramos, lo hemos destruido. Y así mucho hombre ha recibido una esposa y la ha destruido, la ha lastimado. Ha
Ha recibido hijos y los ha hecho trizas, los ha mandado a la calle. Y por eso hay mucho joven perdido. Porque cada uno se torció y le entregaron su privilegio de ser cabeza al enemigo. Dios nos dio una familia para que nos mantengamos unidos e íntegros, que nos amemos los unos a los otros. Que van a haber diferencias, claro que van a haber diferencias, pero no por eso nos vamos a resultar matando. Entonces, hermano, tenemos que cuidar. Ahora vea lo que dice Génesis capítulo 3, verso 11. Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fíjese, hermano. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cómo perdió Adán el ser cabeza? No lo comas. ¿Y qué hacemos? No coma mucha fritura, dice el doctor. Allá vamos a comprar carnitas de chicharrones. Así somos. Dios nos hizo rectos, pero nosotros buscamos cómo perdernos. Y después andamos con el colon que no aguantamos, con cólicos y todo. ¿Cómo perdió Adán el privilegio que Dios le había dado de estar en el Edén, hermano? Imagínense. Si yo en fotos me maravillo de ver cómo es Petén, imagínense cómo era el Edén. Ahora vea la consecuencia de desobedecer. Génesis capítulo 3, versos 23 y 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, no quisiste lo suave, ahora te viene lo duro. A labrar la tierra, hermano. ¡Ja! Cosa seria, labrar la tierra. Lo sacó, hermano, del huerto del Edén. Cuando Dios nos demanda a nosotros hacer cabeza, tenemos que cuidar ese privilegio, hermano. Esté usted donde esté. Sabe que hay muchas personas, mire pues, una persona que es mi amiga estaba de gerente en una tienda. Imagínense, de gerente, era cabeza. Por un deseo carnal, ¿qué cree que pasó? Lo despidieron, perdió su privilegio por hacerle caso al enemigo. Sí, hermano, tenemos que tener cuidado, porque podemos perder esa bendición que Dios nos dio de ser cabeza si nosotros hacemos lo contrario. Hermano, ¿cuántos hombres han perdido su matrimonio por el alcohol? ¿Usted ha leído Deuteronomios capítulo 28 y 29? Hay un verso que habla de la desobediencia y dice que si tú me desobedeces, tu mujer o el deseo de tu mujer va a ser para otro hombre. Perdió el ser cabeza, el tener a una esposa que lo cuidaba, que lo amaba, porque él no supo cuidarla, no supo honrarla. ¿Por qué? Porque él decidió ir y embarazar a otra mujer. Perdió lo que Dios le había dado, porque buscó su propia perversión, buscó su propio mal. Entonces, donde Dios nos tenga, tenemos que ser cabeza. Sí, hermano, tenemos que ser cabeza.
Donde yo estaba trabajando, decía mi mero jefe: don Héctor, usted siempre gana en los concursos. ¿Y sabe qué le respondí? Es que Dios me envió aquí a hacer cabeza y no cola. Y yo gano para la gloria de Él. Donde usted esté, tiene que ser cabeza. Aunque no sea nombrado jefe, le voy a contar algo que hacía uno de mis supervisores. Mi jefe llegaba a buscarme y me decía: don Héctor, fulano de tal me está dando problema. ¿Qué hago? Deme un consejo. ¿Lo despido o le doy una oportunidad? Entonces yo le decía: dele una oportunidad. O dale una oportunidad, pero habla con él. ¿Ya? Si no te obedece, entonces sí despide. Yo no era el jefe, pero le daba el consejo al jefe. ¿Por qué me buscaba él? Porque Dios a mí me puso como cabeza. Y la gracia de Él está sobre mí y se tiene que reflejar donde quiera que yo esté. Entonces, donde usted está, ¿por qué el patrón confía en usted? Dígame por qué. Porque Dios lo puso como cabeza. Porque Dios lo puso como cabeza. Porque ustedes también son cabeza. Como mujeres también son cabeza. Si no, mire a Débora. El hombre se rajó a ir a la pelea. Entonces ella tomó el privilegio de ser cabeza. Pero qué triste es, hermano, leer que por comer el fruto, que el enemigo los engañó, fueron sacados del huerto. ¿Y sabe cuánto ministro ha sido sacado del ministerio por causa de una filistea? Tenemos que tener cuidado los ministros. ¿Cuántos ministros de alabanza han sido sacados del ministerio por una filistea, por una moabita, por un pueblo que no es pueblo de Dios? Dígame. ¿Cuántas mujeres han sido sacadas de las congregaciones, de sus privilegios, por el enemigo? Han dejado, hermano, de ser cabeza y se han convertido ahora en cola. Sí, hermano. Sabe que hay gente que ha sido cabeza, ha tenido una estabilidad económica muy buena y ahora anda prestando. Antes él prestaba, no iba al banco a prestar, y ahora está yendo al banco: présteme, y está pagándole al banco más de la cuenta, porque simple y sencillamente decidió dejar de ser cabeza y se ha convertido en cola. Entonces usted y yo tenemos que tener ese cuidado. Fíjese que desde ese momento ahora el hombre es dirigido y dominado por el enemigo. Dígame, ¿qué sucedió con los hijos de Adán y Eva? Uno mató al otro. ¿Por qué? Porque Adán no fungió su papel de cabeza como debía de ser. Y entonces muchas veces nuestros hijos están enemistados. Nuestros hijos están peleando. Yo no visito a mi papá y a mi mamá porque ahí vive fulano o fulana. O yo no voy allá porque la cabeza se torció. Porque la cabeza no guió como debía de ser. Mire lo que sucedió con los hijos de Adán y de Eva. Uno resultó matando al otro. Porque la cabeza siempre va a dirigir y siempre le va a instruir que Dios tiene que ser el número uno en todo y que nos tenemos que amar sí o sí. Nos tenemos que amar. Abra su Biblia, Efesios capítulo 2, verso 2.
Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Lo tiene? Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe usted que hay mucha gente que no quiere fallar? Hay mucha gente que no quiere pecar, pero el espíritu que usted no ve, que anda en el aire, que es el príncipe de la potestad, los influye y los empieza a descarrilar. Y de esa manera empiezan a perder el rumbo de ser cabeza. Yo platicaba con una persona, que Dios me permitió salir con esta persona, y le decía yo: algunas personas todavía Dios no los ha puesto como cabeza de tener un negocio propio y tener dinero, porque muchos con dinero se vuelven locos. Porque para tener dinero, saber administrarlo, hay que ser buena cabeza. ¿Sí o no? Muchos se vuelven locos. Muchos se olvidan del Señor, muchos se olvidan de que Él los puso como cabeza, y muchos empiezan a humillar y a despreciar al que no tiene. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Cuánta riqueza le dio Dios a Salomón? Y a él no se le subieron los humos. Por eso es que él escribió Eclesiastés, Proverbios. Porque para ser cabeza, hermano, tenemos que estar bajo cobertura, porque nosotros tenemos una cabeza, quien es Cristo Jesús. Y si usted y yo no queremos estar bajo cobertura, usted y yo no vamos a poder ser cabeza. Porque no podemos ejercer autoridad si nadie nos ha dado autoridad. No sé si me doy a entender. Es Dios el que nos da el privilegio de estar donde estamos. Hermano Tono está donde está porque Dios así lo puso. Hermano Miguel Ángel está donde está porque Dios así lo quiere. Yo estoy donde estoy porque Dios así lo quiere. Y así cada uno de los hermanos y hermanas está en el lugar que Dios le puso. Pero tenemos que tener cuidado de ese espíritu, de ese príncipe de la potestad del aire. Él opera en los hijos de ¿qué? De desobediencia. Entonces usted y yo tenemos que ser obedientes a Dios para que el enemigo no venga a estorbar nuestras vidas y que no nos venga a sacar del servicio que le estamos dando al Señor. Pero sabe, le tengo una noticia muy hermosa, que Jesús vino para que nosotros retomemos ese privilegio de ser cabeza. Abra su Biblia, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versos 17 y verso 18. Colosenses capítulo 1, versos 17 y verso 18 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué dice que Él es? ¿Qué es Él? La cabeza. ¿Y nosotros la iglesia qué somos? Somos su cuerpo.
Entonces se da cuenta que para que usted y yo retomemos el privilegio de ser cabeza, tenemos que ser cuerpo de la cabeza que es Jesús. ¿Cuál es el trabajo de la cabeza? Pensar. ¿Cuál es el trabajo del cerebro? Él es el que Él da órdenes. Él da órdenes a todo el cuerpo. El cerebro dice, mira para atrás. ¿Y qué hace uno? El cerebro dice, levanta la mano derecha. Y se levanta la mano. Hazte para atrás. Levanta el pie. Sí, hermano. La cabeza le dice, levanta el pie derecho. Y usted no levanta el izquierdo, ¿verdad? Entonces Jesús es la cabeza y Él nos da orden a nosotros. Y nosotros tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios dice. Retomemos ese privilegio, hermano, de ser cabeza y no ser cola. No echemos a perder, hermano, lo que Dios nos ha dado para que nosotros construyamos. ¿Sabe, hermano? Hay mucha gente que tiene negocios y lo echan a perder porque no son buenos administradores, porque no son una buena cabeza, porque no toman buenas decisiones. Y con eso hay que tener cuidado, hermano. Mire, la decisión que tomó Adán fue una decisión mala, de obedecerle. Sí, mira, comamos, le dijo a la mujer. Sí, dijo el otro, a comer. Y si usted tiene un negocio, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que tener cuidado, porque saben, muchas personas llegan y vos tenés tu patente de comercio, ¿sí? Y mira, ¿será que no me la prestas? Así voy al banco, voy a hacer un préstamo y como tengo patente. ¿Y qué dice el otro? Va, está bueno. Y después resulta perdiendo el negocio por culpa de otro. Hay que ser cabeza. Hay que dejarnos guiar e instruir por el Señor, por su bendita palabra. ¿Se da cuenta, hermano? Adán estaba bien en el huerto. Claro que tenía que trabajar, pero tenía que cuidar. ¿Sabe qué dice mucha gente en las empresas grandes? Así que se quede, si esos tienen pisto, no cuidan. No cuidan las utilidades, no cuidan los instrumentos que hay en la empresa para trabajar. ¿Qué cabeza es esa gente? No es cabeza. No es cabeza, hermano. Usted cuida el horno, hermano. Ay, que mire él qué hace. Pero usted tiene grandes problemas, pero me dice Miguel que tengo confianza en que usted está ahí. Bendito Dios. pero usted lo cuida. Hermano, todo igual ha cuidado las cosas de la empresa como que fueran de él. Porque para eso nos puso Dios. La cabeza cuida a su esposa, la cabeza cuida a sus hijos, la cabeza cuida las finanzas. ¿Sí o no? La cabeza cuida el trabajo, de donde viene su fuente de provisión. Hermano, pero tenemos que ser obedientes a Jesús. Jesús fue obediente. Fue obediente. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta ser obedientes? Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice: porque en Él, ese Él es Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque cuando Jesús les decía: ¿quién eres? Me llamo fulano y tal, vete de ese cuerpo, y se iban los demonios. Porque aquí dice que Él es la cabeza. Hermano,
los principados y las potestades le obedecen a Jesús. Porque Él es la cabeza, porque Él es autoridad. Pero ¿sabe qué triste es? Que muchas veces el papá como cabeza le dice algo al hijo. ¿Y qué cree usted que hace el hijo? Le refuta lo que el papá dijo. Le saca el color al papá, hermano. Hijo, es que no tenés por qué mentirme. Pero ¿y vos por qué mentís? Mi hijo, no tienes que robar. Pero ¿te acordás de aquel mal trance que hiciste si yo me di cuenta? Y todavía le pega. ¿Qué cabeza o qué autoridad va a tener aquella cabeza que le dice al hijo: ve a decirle al cobrador que no estoy? ¿Qué autoridad va a tener esa cabeza? Dígame. Jesús se le sujetaba a los demonios porque Él era autoridad. Si a nosotros ni la mascota se nos sujeta, está fregado. Que le digamos algo a nuestros hijos y no nos obedezca, entonces quiere decir que estamos mal como cabezas. Sí, hermano. Hay hijos que les dicen tantas cosas a los papás o a la mamá que los avergüenzan. Hay que tener un cambio, hermano. Verdaderamente hay que ser cabeza. Y el ser cabeza, hermano, se modela. Tiene que ser uno ejemplo. Fuimos a hacer un trámite de unos papeles para mi hijo y había cola. Nosotros estábamos como el número 50 tal vez, y había una persona que nos conoce que estaba como el número 15. Y me fui a platicar con él. Me dijo: decirle a tu hijo que se venga para acá. Y le digo yo a mi hijo, dice: no, papá, aquí me voy a quedar. Voy a hacer mi cola. No quiero que me avergüencen, no quiero que me maltraten, no quiero que me insulten y que me ofendan. No, aquí me quedo. Ese es mi hijo. Sí, hermano. ¿Qué pasa cuando a usted se le mete un colado? ¡Ey! Se está colando, haga su cola. Yo tengo aquí una hora de estar esperando y usted suave se quiere meter. Entonces, si yo no quiero que me hagan eso, yo no tengo por qué hacerlo. Y entonces, como cabeza, yo debo de instruir y yo debo de guiar a los que están bajo mi cobertura, bajo mi cuidado, a mi esposa, a mis hijos. Y aquí en la congregación, a ustedes que son ovejas del Señor. A ustedes que son ovejas del Señor. Mi trabajo es instruirlos. Lo demás ya depende de ustedes. Lo repito, lean la Biblia. Es una instrucción. Como cabeza se los estoy diciendo. Y ustedes como cuerpo, si la abren y la leen, van por buen camino. Porque el día que ustedes den una orden, la gente va a hacer caso. ¿Ha visto usted en la calle o en los centros comerciales a la mamá corriendo atrás del hijo porque el hijo no le hace caso? ¡Párate ahí! ¡Párate! Y el güirito de 2 años, 3 años. Qué triste, ¿verdad? Falta de autoridad en la cabeza. Todo eso se perdió desde que Adán desobedeció. Somos cabeza gracias a Jesús. Abra su Biblia, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos 22 y verso 23. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿A quién se lo dio? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Nosotros somos la iglesia, hermano. Nosotros somos cabeza. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos puso aquí. Es un lugar, es un territorio conflictivo. ¿Sí? Muchos se vienen a orinar ahí, se vienen a zurrar ahí. Pero nosotros como cabeza, como autoridad, vamos a orar para que esa gente ya no lo haga. No es de que yo salga a pelearme con ellos. No es que yo salga a amenazarlos a ellos, no. Es con autoridad. Señor, tú te vas a llevar todas esas personas que no causen daño aquí. Y Dios lo va a hacer. Porque dice que lo dio a la iglesia. Porque nosotros somos su cuerpo. Y entonces Él nos delegó autoridad a nosotros. Yo le pregunto, ¿usted tiene autoridad para echar fuera a un demonio? Tenemos la autoridad. ¿Sabe por qué no lo hacemos muchas veces? Porque tenemos miedo que el diablo nos saque los trapitos al sol. Por eso es que muchas veces no se ejecuta la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Qué le decían los demonios a Jesús? ¿Por qué nos atormenta? ¿Por qué nos atormenta? Ni les había dicho nada, solo iba caminando Jesús y ya sentían ellos. Sí, hermano, hay mucha gente que necesita ser liberada. Y la iglesia es cabeza, es autoridad en la tierra para hacer el trabajo del Señor Jesús. ¿Usted se acuerda de Pedro, si no estoy mal? Que iba una mujer adivina, va de gritarles. ¿Y qué hizo Pedro? Sí, está en el libro de los Hechos donde habla de Lidia. Es Pedro. Pero también fue Pablo, hubo una donde también Pablo, porque esos dos hermanitos sí eran, esos dos hermanitos sí eran cosas serias. Y Pedro ya enojado porque no se callaban, sal de ella, tranquilito. Era Pablo. Pero también Pedro hizo lo mismo. Le voy a buscar la cita donde Pedro lo hizo, para que no peleemos. Mira, pues, en Hechos capítulo 16, Ajá, sí. verso 16 dice: aconteció que yendo nosotros a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo, del Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volteó y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Gracias. Pablo, autoridad, porque era cabeza. Autoridad, porque era cabeza. Para la gloria de Dios, el patrón que le conté, no, solo me hablaba de delincuencia, de mujeres y de robo. Y me hablaba: usted dice que es cristiano, ¿y por qué no me habla de Dios? Le digo: ya cambie su plática. Le digo. Y pero ella no sabía que yo buscaba al Señor. Cuando vio, pero yo le hablé pasado. Exacto, es que tenemos que tomar autoridad. Es que usted y yo somos cabeza. Por eso le digo, donde estemos, no somos capataces. Ojo, no somos capataces. Somos cabeza gracias a Jesús. Hermano, estaba aquel pidiendo limosna. ¿Qué le dijeron? No tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús levántate.
le obedecían. Por la sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Se le prendió una víbora o una serpiente a Pablo en el brazo, todos esperando que se hinchara, que cayera muerto. La autoridad de Jesús, la autoridad del Padre estaba sobre ellos y nada ni nadie podía hacerle daño. Entonces a usted y a mí somos cabeza, no somos cola, somos autoridad y nada ni nadie nos va a poder hacer daño. Aunque bebiéremos cosa mortífera, no nos va a hacer daño. Pero hermano, ya es tiempo que nosotros como iglesia nos levantemos y tomemos esa autoridad. Cuando el pueblo de Israel llegaba a ciertas ciudades, todos temblaban. Pero ahora las iglesias temblamos porque estamos en lugares conflictivos. Nos falta autoridad. Nos falta creer que somos cabeza, que Dios nos ha dado todo y lo ha puesto bajo nuestros pies. ¿Sí o no? Entonces, hermano, no tenemos que, como cabeza, nosotros no tenemos que negociar con nadie. Con nuestros hijos no tenemos que negociar. Al hijo se le dice tal y tal cosa y lo tiene que hacer. Porque eso es tener autoridad, eso es ser cabeza. Eso es ser cabeza. Te me vas a trabajar y te me vas a trabajar. Quiero que dures en el trabajo, quiero que seas responsable en el trabajo, quiero que seas honesto en el trabajo, quiero que seas honrado en el trabajo. Lo tiene que hacer el hijo, porque he modelado ese ejemplo. Pero usted cree, el que toma, le dice al hijo no tomes, ¿qué le va a decir el hijo? Cuando crezca le va a decir el hijo, vamos a tomar juntos. Y resultan pegándose, peleándose, hasta matándose. Pero voy a eso, hermano. La autoridad que Dios nos ha dado no se puede negociar con nadie, ni por nada. La autoridad la perdió Adán y la recuperamos en Jesús. Pero si usted quiere perderla, también la puede perder. Si yo la quiero perder, la puedo perder. Buscando mis perversiones, buscando mis perversidades. Entonces tratemos de buscar a Jesús, porque Él es el único que nos puede ayudar. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos.